En el inconsciente colectivo han quedado muchísimos cuentos que diferentes autores han legado a la humanidad. En esta oportunidad existe un cuento que muchos de nosotros por ahí siempre comentamos, que es el de León Tolstoy, un hombre ruso que fue encargado de difundir mucha educación en su país. Y hoy queremos llevarle a ustedes una reflexión muy interesante de lo que es la verdadera felicidad en el ser humano. Aquí se esconde en este cuento realmente algo trascendental que todos nosotros deberíamos reflexionar profundamente en estos tiempos de crisis moral, económica, política y social. Hoy vamos a hablar de una de las grandes aventuras del ser humano, que es la búsqueda de la felicidad. Comenzaremos con un cuento del escritor ruso León Tolstoy, nacido en el año 1828 y fallecido o desencarnado en 1910, quien dedicó su vida a la educación de la población. Uno de sus cuentos más populares fue el de la camisa del hombre feliz, que dice así: había una vez un rey cuya riqueza y poder eran tan inmensos como su tristeza y desazón. Dijo un día: daré la mitad de mi reino a quien consiga ayudarme a sanar las angustias de mis tristes noches. Los consejeros de la corte, más interesados en el dinero que en su salud, llamaron a los sabios y magos más poderosos del mundo, pero todo fue en vano. Nadie sabía cómo devolverle la alegría al monarca. Un día llega al reino un viejo sabio que dijo: busquen en el reino un hombre completamente feliz que tenga todo lo que necesite. Cuando lo halléis, pedidle su camisa y decidle al rey que duerma una noche entera con ella, que a la mañana siguiente se despertará curado de su tristeza. Comienza la búsqueda, pero no resulta fácil encontrar al hombre feliz, porque el que tenía riquezas vivía preocupado por sus finanzas, o estaba enfermo, o se quejaba de su familia. El que estaba sano era pobre y sufría por lo que no tenía, es decir, que a todos les faltaba algo para ser felices. Recorrieron todos los confines del reino hasta que un día, prontos ya a resignarse, le llega al rey la noticia que había sido hallada esa persona tan intensamente buscada. El rey ordena que le traigan su camisa y en caso de que no se la quiera dar, se la saquen a la fuerza. Pero para sorpresa de los enviados del rey, el hombre feliz era tan, pero tan pobre que ni camisa tenía. Fue entonces que el rey muere al final sin encontrar un remedio para su tristeza. Este cuento es para reflexionar qué es realmente la felicidad, dónde se encuentra, qué debemos hacer para ser felices, cuál es el secreto para alcanzar la felicidad. ¿Por qué el rey no era feliz si tenía todo lo que deseaba? Suele pasar que las personas nacen, crecen, se casan, envejecen y mueren sin alcanzar la tan ansiada felicidad. Vemos en la vida cotidiana que todo el mundo lucha en pos de algo con el afán de alcanzarla. Se lucha por conseguir el mejor trabajo, para mejorar la entrada económica. Se busca una pareja que nos haga feliz y nos sea fiel, amigos leales que no nos traicionen, una hermosa casa con todas las comodidades, un buen auto, hasta sacarnos el 5 de oro, etc. Muchas personas tienen dinero en abundancia, pero aunque se sientan colmados de todo lo que necesitan, sienten en algún momento de su vida alguna insatisfacción. Muchos buscan escaparse de sí mismos a través del alcohol, las drogas, de la comida, ¿por qué no? O trabajando hasta caer rendidos, poniendo su atención en las redes sociales o perdiendo el tiempo en los videojuegos, pasando así
largas horas ensimismados en el celular o en la computadora. La variedad de herramientas para distraer la atención hacia nosotros mismos y evitarnos cuestionarnos sobre nuestra vida son muchísimas. Porque en el fondo no queremos analizar este tema y buscamos miles de formas de escapar con la excusa de que no estamos para filosofar en este momento. Pero este tema es más que filosofar, es nuestra realidad de cada día. ¿Qué nos dicen las enseñanzas gnósticas al respecto? Los maestros nos aclaran en principio que las personas confundimos el placer con la felicidad, que tener a nuestro lado a la persona que amamos, tener una hermosa familia, buenos amigos, fiestas, bailes, reuniones sociales, el tener dinero y cosas materiales nos traen placer, sí, pero no nos brindan felicidad, por ser este un sentimiento mucho más profundo que el que sentimos en las circunstancias antes mencionadas. Es realmente curioso todo esto, pero debe haber algún secreto que haga posible ser feliz. Como también es curioso que, a pesar que solamente tenemos momentos placenteros y no felices, no perdemos la esperanza de alcanzar algún día, sin saber cómo ni de qué manera, esa tan anhelada felicidad. ¿No es realmente un misterio encontrarla? ¿No resulta extraño que la mayoría de las personas se pasen la vida buscándola y mueran sin haberla hallado? En principio, negarnos a hablar del tema, escaparnos de nosotros mismos, no es la solución, sino enfrentarnos y buscar las causas que nos producen la insatisfacción de la que hablamos. ¿Qué tenemos en nuestra psicología? Empecemos por considerar que tenemos un 3% de conciencia despierta y el 97% de nuestra conciencia está atrapada en los agregados psicológicos, los egos, que no son más que la multiplicidad de errores que condicionan nuestra psicología y que producen, en definitiva, el malestar que solemos sentir frente a las circunstancias. Sentimos, en algunas ocasiones, una sensación de desconformismo con las diversas situaciones que nos toca vivir, con las cosas que no son como nosotros queremos y que quisiéramos cambiarlas de acuerdo a nuestra voluntad. De esta manera pasan los demás a tomar el control sobre nuestras vidas. El tomar conciencia de nosotros mismos, partiendo de una autoobservación, aunque sea por unos segundos, es decir, observar lo que sentimos, lo que pensamos, cómo actuamos y reaccionamos ante los eventos y ante los demás, sería el comienzo para descubrir qué resortes ocultos se mueven dentro de nuestro sentir, nuestro actuar y nuestro pensar. Algo así como una lucha contra nosotros mismos. Muchas veces se producen sucesos que nos molestan y no dejamos de pensarlos, que nos mantienen con una constante preocupación. Pero si logramos realizar un análisis exhaustivo de nuestra psicología y hallamos los egos que nos producen esa incomodidad, ese dolor, etc., sería esto como encontrar la punta del iceberg para luego ver el resto. Si nos autoobservamos, podríamos ver ciertos comportamientos en acción. Por nombrar algunos, diríamos que sentimos resentimiento por las actitudes ajenas, que aunque no lo reconozcamos, nos importa y mucho lo que opinen de nosotros, que solemos desear el mal a quien nos ha hecho daño. Entonces, de ser así, odiamos, porque donde no hay amor, hay inevitablemente odio. Observamos que, si nos hacen daño, es probable que queramos vengarnos, devolviendo multiplicado lo que nos hicieron. Además, podemos llegar a ambicionar tener más que aquel
o aquella. Queremos competir en riquezas, en bienestar. Hay seguramente soberbia al no querer reconocer nunca nuestros errores y aseguramos que la culpa siempre la tienen los demás. Pero en caso de ser así, entonces seríamos perfectos, algo muy alejado, sin duda, de lo que realmente es nuestra realidad psicológica. Entonces, estaríamos afirmando que nuestras actitudes nunca son responsables de las consecuencias. Pero ¿quién quiere o siente todo esto? Sin duda, no es la conciencia que solo está despierta un 3%, sino la carga egoica que tenemos y que, eliminada esta, podríamos alcanzar algún día esa tan buscada felicidad. Se trata entonces de una rebeldía psicológica frente a lo que somos, una revolución interna, la revolución de la conciencia. También nos aclaran estas enseñanzas que la mayoría de las personas no aceptarán esta propuesta, diciendo que están muy bien consigo mismos, que no están dispuestos a cambiar, que están bien como están, y al que no le guste, pues, que se aleje. Para dar otra pista, tengamos en cuenta que lo interior es el reflejo de lo exterior. Quiere decir que lo que nosotros vemos, sentimos o padecemos es el reflejo de lo que es nuestra psicología. Es decir, que todo lo que nos desagrada lo vemos porque lo tenemos en nuestro interior. Al poder ver cómo somos y eliminar esos elementos psicológicos negativos que están dentro de nuestro interior y nos causan daño, nuestro entorno empezará a cambiar inevitablemente, y esto es fácilmente comprobable si logramos detener la vorágine de lo que no es nuestra vida para observarnos a nosotros mismos y estar así dispuestos a realizar el gran cambio. Una vez que comenzamos el trabajo interior, a enfrentarnos a nosotros mismos con decisión y voluntad, comenzaremos a despertar conciencia y aumentar ese porcentaje libre con el cual nacemos. Cuando nosotros activamos esa conciencia libre, ese 3% nos permite darnos cuenta de las diferentes circunstancias que nos toca vivir, logrando ejercer el control sobre nosotros mismos y por lo tanto nuestras decisiones siempre van a ser las correctas. Por todo esto, buscar la felicidad fuera de nosotros mismos es como ir en pos del horizonte. Siempre va a haber algo más allá. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado presente escuchando Misterios Inexplicables. Ha quedado aquí esta entrega más, en la cual todos nosotros deberíamos reflexionar profundamente para saber que detrás de muchas veces cosas que parecen simples y sencillas se esconden verdades trascendentales que nos podrían servir a cada uno de nosotros para ayudarnos en nuestro diario vivir.